ver, Javier Fresco, minuto y resultado en las inmediaciones de la térmica. Efectivamente, señor Mirindo, un grupo de podcasters se disputan ser los primeros para entrar en la cervecería más cercana de la térmica. Pero atención, atención, ojo, que el del bar acaba de colgar el cartel de no hay más botellines. ¡Oh, qué error! ¡Qué falta de previsión! Esto no se puede permitir en el terreno de juego de un podcaster. Se ve que están cambiando de opinión y se dirigen al directo del Sofin Channel. Si no te importa, voy a cambiar el tono para presentar el siguiente podcast. Me parece bien. Sofin Channel es el podcast para todos aquellos a los que les gusta el deporte desde el sofá, con el mando a distancia. Cada semana dan las noticias más importantes y divertidas del mundo del deporte. Pues bienvenidos a una edición muy especial a todos los que estéis aquí presenciales en la térmica en Málaga, en las JPod 2016 y todos los que nos sigáis a través de las ondas internetianas de Sofin Channel, como ha dicho mi querido señor Mirindo, al que agradezco especialmente esta entradilla. El programa para todos aquellos los que nos gusta el deporte desde el sofá y con el mando a distancia. La idea del programa de hoy era hacer un poquito de historia, ¿no? A mí es una cosa que en Fuera de Series especialmente me gusta hacer mucho, que es hacer un poquito de repaso de dónde venimos y a dónde vamos. Y aprovechando que es la primera vez, y me lo decía Juan Galonce, que aprovecho ya para saludar. Don Juan, ¿cómo estamos? Muy bien, qué bien se come en Málaga. Sí, señor. Don Miguel Pastor. Pues superviviente de milagro. Sí, ¿no? Sí, muchos días. Aprovechando que estamos aquí, como os decía, queremos hacer un poquito de balance de lo que ha sido esta primera temporada de Sofin Channel, porque empezamos con el programa prácticamente hace un año, y al mismo tiempo que hacemos un poquito pues el programa semanal de comentar las noticias y comentar lo que ha ocurrido durante estos días, un poquito de cómo surge la idea, ¿no? Y de cómo se ha desarrollado además el podcast. Un podcast atípico y extraño cuando lanzamos la cadena, ¿no? Cuando yo lanzo Podstar FM, sí tengo la idea de vamos a coger todos los temas de cultura popular y era fácil pensar que pudiésemos hacer pues alguna cosita de cine, como se encargó Juan Galonce y Francis Arrapal, que está ahí delante con el móvil y que no para. Que hiciésemos alguna cosita pues posteriormente de juegos de mesa o de cómic o de todas aquellas cosas que siempre me han gustado de adolescente, que es lo que siempre digo que es la gran inspiración para hacer Podstar FM, aquellas cosas que me gustaban de adolescente que dejé de hacer durante 10 o 15 años y quería volver a retomar. Y el deporte es una cosa que de inicio parece que engancha mal con eso, ¿no? Siempre parece que hay una gran dicotomía entre la parte de cultura popular o cultura friki y la parte deportiva, que curiosamente en mi caso no era así, porque yo he sido muy deportista algo. Sí que es cierto que le he hecho bastante deporte de adolescente. Sí he sido muy seguidor del deporte. Y yo recuerdo comprar, por lo que veo ahora, pero vamos, la revista de la NBA y la revista de la NFL cuando era adolescente y ser muy del Barça. O sea, no un poco. Juan sí que yo creo que me ha visto alguno de los momentos. Nos conocimos un poquito más tarde. Qué bien se come en Málaga. Pero yo he sido exageradamente aficionado al fútbol y muy forofo cuando yo era adolescente. Es una cosa que se cura por un lado con la edad y luego otra cosa pues porque el Barcelona ha cogido los derroteros que ha cogido los últimos años y que nos podemos meter ahí, pero no vamos a meter en camisa de 11 varas, tampoco es plan. Te han echado. Sí, ¿verdad? Te han echado. Sabía yo. Y quería volver a coger, ¿no? Y la idea surge una cosa muy extraña que fue en Urbanova. Urbanova es un sitio que hay cerca de Alicante, que es cuando tú coges la carretera de salida de la playa hacia el sur, hacia lo que ya después posteriormente sería pues donde vivo yo ahora, que es el Altet y el aeropuerto. Mis padres tienen un apartamento allí y Juan se acordará mejor que yo, porque es igual que mi hermano y es que se acuerda mejor para estas cosas. En una conversación, ¿qué leche hacíamos nosotros en Urbanova ese día? ¿Teníais partida vosotros o algo de eso? Sí, estábamos analizando el mercado de los podcasts y decidimos que había una carencia terrible. Esa carencia era que no había ningún podcast de deporte. Sobre todo que no había una, como nosotros hablamos del deporte, que era con muchas partes de pullas, sin exageradamente forofismos. Había mucho programa, sí que yo le preguntamos, porque al final, cuando necesitamos saber cómo está el mundo de la podcastfera, llamamos a Miguel, es lo que tiene estas cosas, ¿no? Es decir, ¿a qué hora han hecho? Bueno, pues Miguel se sabe la hora en la que se ha colgado el último podcast de Maremoto. Sí. Y le preguntamos cómo está el tema, y si había mucha cosa de motor. De motor, de fútbol, todo enfocado a un equipo, que es lo que tú dices, del forofismo. Si es un podcast del Madrid, es solo del Madrid. Si es un podcast del Barça, es solo del Barça. Y luego lo que hay mucho podcast de deporte es la COPE, que coge sus programas, los cuelga. Esto es lo que hicimos anoche, es el podcast. Y
nosotros teníamos ganas de hacer algo distinto y también yo tenía ganas de hacer alguna cosita que dentro de un edificio tuviese un planteamiento de humor. Que fuera muy irreverente o que tuviera un puntito irreverente. Sí. Porque fuera de series al final siempre nos reímos y siempre tenemos alguna coña y con el tiempo se ha desarrollado, pero que desde el principio tuviésemos ese punto alejado. Y Juan y yo lo hablamos, mi hermano ya estaba en Bélgica y le gustaba, pero como siempre hace mi hermano, que para esto es muy Capitán Araña, de sí, yo sin problemas, y llevamos 22 programas y no ha aparecido por aquí, esto es lo que tiene. Pero Juan sí que quedaba la idea. Y yo sé que quería desde el principio que estuviese Miguel. O sea, yo tenía claro que si teníamos que hacer este programa era un programa en el que primero que no hacerlo dos, a mí me gustan los programas con 3-4 personas, es también lo que estoy acostumbrado a hacer y más para este programa, ¿no? Y llamamos a Miguel y Miguel no le desagradó de todo la idea. Yo dije, sí, no me lo habéis explicado muy bien, pero yo dije, vale, tú, donde tú quieras. Yo la verdad es que intento dar una visión del Madrid. Yo me tomaba en el Bernabéu los biberones, ¿vale? Mi madre me daba en el Bernabéu los biberones los domingos. Intento apartarme de ese forofismo lo que puedo aquí. En la medida de lo posible. Y a partir de ahí teníamos dos cosas, que era cómo diseñamos el programa. Tenemos un programa de tertulia general, tenemos un programa que vaya muy enfocado porque al final al fútbol, que es lo que se va a comer todo, o tenemos un programa de secciones, que de alguna forma también nos iba a permitir tener pues esa separación, ¿no? Quizás pues porque al final uno viene de fuera de series, que de una forma pues un tanto orgánica se ha tenido una serie de secciones, y hoy los primeros programas no eran así, eran media hora de vamos a ver qué es lo que hay, con alguna noticia, pero sí lo tuvimos posteriormente, fueron saliendo las secciones. Yo creo que antes tuvimos el tema del nombre, antes incluso que nos planteásemos las secciones. Sí. A mí me gustaba mucho, vamos a ver, a mí me gustaba el concepto que los Yankees, que ellos llaman que es armchair coach, que es el entrenador que está en un sofá, ¿no? Lo típico nuestro de todo el mundo tenemos un entrenador, un seleccionador dentro, algo por el estilo, y es muy fácil criticar desde la barrera, ¿no? Lo que pasa, criticar de la barrera complicado. La traducción más literal que a mí se me ocurrió era entrenando desde el sofá, que era una cosa que a mí me gustaba, pero me parecía extraordinariamente largo. Yo estaba muy empeñado en que tuviésemos nombres para la cadena poder ser de una palabra. Lo conseguí con Credits, no lo conseguí con una cosa más, pero es que creo que era el nombre que tenía que tener el programa de Apple. Y la culpa fue de Juan. Yo creo que el que se le ocurrió el vamos a tirar al Sofi Channel fue tuya. Sí, además es que sofá y canal. Es decir, o sea, es una cosa tan sencilla, tan escueta, ¿no? Y sin embargo tan significativa que digo, ¿para qué darle más vueltas, ¿no? Es decir, todos, y es verdad lo que decía Carlos hace un momento, ¿no? Todos tenemos esa manía de estar en la barra del bar, ver cómo juega España y decir, yo es que lo haría mucho mejor. O sea, yo entrenaría mucho mejor a cualquier equipo, de cualquier deporte, en cualquier circunstancia, incluso nevando o granizando en el desierto. Somos muy españoles para eso. Entonces, bueno, sofá, canal sofá. A cualquier equipo y ya la selección ya... Incluso a mi Racing de Santander, que nunca gana nada, pero bueno, eso es Y cosa extraña, Miguel dijo desde el principio que le gustaba. Yo tuve un día demócrata y dije, bueno, si los dos dicen que este será el nombre y no voy a autorizar aquí en medio. Tuvo un día demócrata, ojo. Sí. Sí, me pillasteis el día tonto, que le vamos a hacer. Insistimos en ello. Y el programa se llama Sofi Channel. Y a partir de ahí nos tocaba ver qué estructura le dábamos. La estructura sí es cierto que se ha mantenido bastante desde el principio. Y es una cosa extraña, porque normalmente esto siempre tiene una evolución. Hay 2 o 3 modificaciones que hemos hecho y que comentaremos, pero sí teníamos claro desde el principio que iba a haber noticias. Es cierto que yo no recuerdo si la evolución de tener una noticia de Juan, una noticia de Miguel, una noticia de Juan fue desde el principio así. Miguel, como siempre, es el que se acuerda de estas cosas. Fue así porque para el primer programa Juan trajo 2 y yo tenía una y tú dijiste, pues alternaros y ya tenemos la primera sección. Y lo que sí es cierto es que tuvimos la dicotomía de hacer unas noticias cachondas o más o menos divertidas o entretenidas o distintas que hace Juan, que ahora quiero que nos cuente de cómo se las prepara y dónde la busca y en qué sitios imposibles las encuentra, y que Miguel diese alguna cosa más seria. Podía ser una presentación, podía ser algo de la federación o de cualquier otra cosa. Ahora, la idea es que vayamos contando un poquito cómo vamos haciendo el esquema de cada uno de los programas. Nosotros tenemos durante la semana 2 formas de comunicarnos. Una es un canal de Slack. Slack es lo que utilizamos, es una aplicación web que tiene una aplicación online, que tiene una aplicación para todos los móviles y las tabletas y tal, que utilizamos en Todo Podstar FM. Ahí es una especie de Telegram con Twitter, es decir, una cosa que tenemos dedicada exclusivamente para nosotros, y tenemos un canal en el que vamos comentando, vamos colgando noticias, cuando vemos alguna que podemos utilizar.
Y luego lo otro que utilizamos en la cadena para poder hacer todos los programas, excepto fuera de series, que es el único que no lo hago, porque mi padre y mi hermano pasan totalmente del guión, entonces solamente lo hago yo, y luego en notas de Apple. Pero sí que en Sofin Channel y en el resto de los programas utilizamos Google Doc. Al final, lo más sencillo que todo el mundo ha trastallado alguna vez de colaboración es un Google Doc, y entonces tenemos un Google Doc. A Miguel siempre da el soponcio porque no lo tenemos puesto a tiempo de cuando hay que tenerlo, y entonces va preguntando de ¿por qué no está? ¿Por qué no está? ¿Por qué no está? Como hoy, que lo tenemos aquí el Google Doc para los Aquí está el Google Doc. Aquí está. En el que vamos complementando todas las secciones, el mecenazgo, los patrocinios cuando los haya esa semana y el resto de las cosas. Y lo primero que rellenamos son estas noticias. Como os digo, hacemos un sándwich de 2 noticias más o menos, en algún caso divertidas, en algún caso entrañables. Yo sí recuerdo alguna noticia, quizás de las que más nos llegan son cuando Juan tiene alguna pues de críos o alguna cosa muy, muy emotiva, y Miguel siempre da alguna cosa un poquito más seria, ¿no? ¿Dónde buscas las noticias? ¿Cómo te llegan, Juan, para dar la noticia de la semana en Sofin Channel? Bueno, me tengo que poner serio y así como muy digno, digo, rastreo el mundo y tal. Pues las noticias, bueno, pues al final, como todo el mundo imagina, pues por internet, vas buscando cosas curiosas, ¿no? Sí que es cierto que lo que queríamos es que las noticias, las 2 que doy yo al menos, ¿no? Fueran diferentes, es decir, que no fueran algo usual que pudieras encontrar en cualquier sitio, o ver al final recurrir quién ha ganado al Arsenal, o cuántos ha metido ayer el Atlético de Madrid, o cómo ha quedado los Warriors contra los Celtics. Pues al final eso todo el mundo tiene acceso en un clic, ¿no? En Google, y no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces sí que es algo trabajoso, porque tienes que buscar algo que realmente o bien sea gracioso, divertido, inusual, o bien, como decía Carlos, sea algo entrañable. A mí me gustan mucho las noticias que están relacionadas con los niños, ¿no? Es decir, que donde se fomente, donde se ensalcen los valores del deporte, que es algo que hoy cada día está más en desuso, y que tengan como protagonistas los niños, ¿no? Que siempre da un toque mucho más tierno, mucho más entrañable, y que es de agradecer, ¿no? Hombre, yo recuerdo que la primera noticia que di en el primer cero, en el cero que hicimos, si no me acuerdo mal, fue la de un árbitro que no lo sabía nadie en una 4ª división mexicana, que como no le hacía nadie caso en un partido de fútbol, sacó una pistola. Y dijo, pues oye, pues eso es tener entereza, ¿no? Y decir, o sea, oye, vamos a ver, ¿qué he pitado penalti? Pues pum, he pitado penalti. O sea, señores, o sea, un poco de seriedad, ¿no? Ese fue en el capítulo 0, me parece recordar, ¿no? Pues ese es un poco de ese tipo, ¿no? Cuando la famosa vez que Pepu Hernández, ¿os acordáis? Estaban jugando sus niñas un partido de baloncesto y se quedan sin entrenador, y él baja y dirige a jugar, baja de la grada y dirige al equipo de chicas, y luego finalmente gana. Pues ese tipo de noticias son las que a mí me gustan. A mí me da igual un poco que Cristiano Ronaldo, Messi o vete a saber quién, ¿no? Yo, que soy muy fan del baloncesto, que ha sido mi deporte de toda la vida, pues que Curry meta 57 puntos en un partido. Esto lo vemos todos y tenemos acceso a ello todos, y no tiene mayor relevancia, porque se da la noticia a las 5 de la tarde y a las 5:30 lo sabe todo el mundo en todo el planeta, ¿no? Se hace viral, ¿no? A mí lo que me gusta son las cosas, pues, o muy graciosas o muy cotidianas, o que pasan desapercibidas para la mayoría de todos, ¿no? O sea, para la gran mayoría, y sin embargo darles cierta relevancia o darles cierto empaque, ¿no? Miguel, ¿cómo eliges tú la noticia? Porque al final Juan tiene la actitud de que tiene 2 noticias que dar, pero tú solamente es una, tío. Sí, pero no. Yo, de todo lo que voy viendo durante la semana, porque tampoco me tengo que meter a buscar, de lo que voy viendo durante la semana, yo ahora me he hecho un repaso de las cosas que he ido diciendo, y yo creo que elijo, si es algo que puede dar debate, lo metemos en la encuesta directamente, que es una cosa que no hacemos desde el principio, pero luego fue pasando. Y todas las noticias que yo doy son enfocadas a la crítica, yo creo. Hablamos mucho de nuestro amigo Villar. Amigo, sí. De los programas que llevamos hemos hecho 2 también sobre machismo, alguna cosa así, y de terrorismo también, de cómo está ligado el terrorismo, cómo lo han ligado al deporte. Lo que es más de crítica lo metemos en noticias, y lo que es más de debate pues lo llevamos a la encuesta. Uh-huh. Luego la siguiente sección es la más tradicional que uno podría pensar cuando tienes un programa de deportes general, que es, bueno, vamos a ver qué partidos hay, o qué encuentros hay, o qué competiciones hay, ¿no? Y ahí la idea era tratar de hacerlo lo más ameno posible, algo que en radio yo creo es bastante peñazo, que es empezar a decir horas y días en los que hay cada uno de ellos. Entonces lo que intentamos hacer ahí es, bueno, si al final es Sofin Channel y hablamos de lo que vemos en la tele, vamos a hablar de lo que vamos a ver cada uno de nosotros. Nos sirve para que
tenemos una gran ventaja en ese lado, y es que sí es cierto que todos más o menos seguimos muchos deportes. Miguel está mucho más enterado de cómo funciona fútbol, liga, Champions y el resto de las cosas. Juan, mucho más enterado de cómo funcionan las ligas de baloncesto, y ya no os digo de NBA ni España. Es decir, Juan se sabe hasta las ligas juveniles de Uzbekistán, porque le interesa saber ese chavalín nuevo de 14 años que ha salido y que parece que funciona bien. Por cierto, luego os hablaré de un chaval de Uzbekistán. Y a mí... Es cierto que de joven yo recuerdo verla cuando había fútbol americano aquí y jugaban los Dragons, de comprarme y de seguir alguna cosita de los Dragons. Era mucho más complicado que a día de hoy, y yo creo que es parte del problema que tuvo la NFL en Europa cuando entró, y es que las teles eran lo que eran y era muy complicado ver los partidos. A día de hoy con Internet yo creo que eso podría cambiar, pero no tienen nada claro que eso vaya a meter la pasta. Y luego que hace unos años me aficioné al béisbol, y me aficioné al béisbol por manías mías de... Yo soy muy yankee, me gusta mucho la cultura yankee, y creo que hasta hay un momento en el cual tienes tantas metáforas relacionadas con el béisbol, tanta frase hecha relacionada con el béisbol, que salvo que entiendas el béisbol, perdía algo. Y luego había 2 o 3 escritores que me encantaban los tíos lo que contaban, y que muchos de sus artículos eran de béisbol. Entonces, bueno, pues ahí más o menos contamos qué es lo que hay. Y luego empieza a haber en España una gran afición a los deportes americanos, los clásicos americanos. Evidentemente la NBA siempre lo hemos tenido, pero tanto NFL, fútbol americano, como MLB, béisbol, y en menor medida también hockey sobre hielo, empieza a haber movimiento. Y nosotros lo tenemos en el canal de Telegram y lo tenemos en Twitter, y nos lo cuenta la gente, ¿no? Esa es la sección, a veces más extensa, a veces menos extensa. Juan y yo siempre acabábamos comentando el partido que íbamos a ver del Lucentum cuando íbamos, porque es lo único que vamos, ni siquiera vamos al Hércules, y Miguel normalmente cuando tiene partido del Madrid, cómo va a ir la cosa, ¿no? Fijaros la discordancia, ¿no? Vamos a ver al Lucentum, el de Plata, en la Plaza de Alicante, y se va al Bernabéu a ver un partido de Champions. O sea, el abanico de Sofin Channel es inmenso. Claro, cogemos todos los puntos. Todos los puntos, digamos a todo. La siguiente sección que tenemos es la bebida de la semana. Yo no recuerdo si esto lo hicimos desde cuándo, Miguel. Yo creo que desde el tercero. Que te pillaría con algo en la nevera, algo raro. La idea... Yo cogí la bebida de la semana porque al final había una sección que yo no hacía. Es decir, yo hablaba en que vemos hoy, tenía una sección propia en las secciones finales, pero me quedaba cojo porque yo no tenía noticias y no daba noticias. Entonces dije, bueno, a ver qué chorrada se me ocurre. Y una cosa que se me ocurrió es que si hay algo que va impepinablemente unido al tema de que tengas viendo el deporte desde el sofá, es que estés tomando algo. Mi idea era combinar bebidas con comida, combinarlo con snacks, pero al final se quedó la parte de la bebida y, oye, no sabes el abanico de bebidas que hay, las cosas que puedes comprar en un supermercado, con la que destrozarte el estómago hasta que empiezas a hacer todas las santas semanas a ver qué hay para beber, ¿no? Lo que hemos descubierto es que casi todo lleva agua, mucha agua. Mucha agua, mucha agua. Es gracioso porque estos están expectantes, sí, sobre todo de cuándo voy a abrir la lata o el equivalente. Es una cosa muy divertida. El momentazo, Miguel, es cuando hace clic. Es mi momento favorito. Bueno, ese y la reacción después del primer trago es lo mejor del programa. Y a veces saben lo que es, porque lo he puesto en el Google Docs, a veces no lo saben, depende cómo vaya. Hay alguna que Miguel sabe, porque de hecho Miguel, una de las veces que nos juntamos en Madrid, me cargó con 4 o 5 cosas del griego ese que tenías tú cerca del teatro. Y yo creo que es una sección que queda graciosa. Tiene un problema para mí, y es que engancho. El último que suele decir el que vemos hoy es eso, luego hago yo la bebida, luego el patrocinador o los mecenas y luego secciones finales. Así que para una vez que somos 3, hablo demasiado rato y llevo 5 o 6 programas tratando de ver si la cambiamos de orden, pero al final te has quedado con esa estructura. Y luego, por último, las secciones finales, ¿no? Y las secciones finales, yo creo que sí que nos salieron bastante desde el principio. Juan hace la primera sección, que es Minority Sport. Yo quería llamarlo Friki Deporte. Juan dijo que Friki Deporte 2. Tuve nuevamente otro momento, yo creo que fue el mismo día que tuve Demócrata, igual que con el nombre del y le permití que fuese Minority Sport, y yo creo que queda mejor. Y es el momento que estamos esperando. Vosotros decís que es el pero yo creo que es... Juan sí lo suele escribir, yo me niego a leerlo, intento taparlo porque no quiero saberlo antes de que lo cuente, y desde luego no me meto en Wikipedia para que me lo cuente. ¿Cómo descubres los deportes y cómo los buscas? Bueno, a mí se me ocurrió la sección porque volvemos un poco a lo mismo, ¿no? O sea, a lo que hablaba antes de las noticias, ¿no? El fútbol, el baloncesto y tal, que es algo muy recurrente, los deportes de masas y tal, y esto. Entonces, bueno, yo estaba convencido que... Yo soy de Cantabria y soy un cántabro afincado en Alicante y soy muy cántabro, que es mi gran defecto. Entonces, ahí hay un juego que solo se juega en Cantabria y cuyo campeón del mundo es cántabro, como natural, que es el bolo cántabro, ¿no? Entonces no lo juega nada. Entonces fue el primer deporte que... Es verdad.
que montamos en el cero, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de aquello pensé yo, bueno, pues ¿por qué no buscar deportes por el mundo que sean muy folclóricos? O no deportes en el sentido estricto de la palabra, pero sí igual juegos tradicionales que han derivado, que han devenido en deporte, cosas así, ¿no? Y los hay. Muy folclóricos, o sea, y muy absurdos también, ojo. Y se trata de buscar un deporte que tenga ese condicionante. Igual es un juego que ha devenido en deporte y hoy en día se traduce en una competición, o es un deporte muy extraño. Entonces se trata de buscar cosas muy raras, muy raras. Entonces el primero fue los vuelos cántabros, pero yo creo que el segundo fue uno que, ellos se asustaron, el segundo o tercero, ya no recuerdo, fue el Buzaski, uno que se asustaron bastante, que es un deporte tradicional delicioso en Afganistán y en Pakistán, donde se juega, bueno, todos conocéis el polo, el deporte del polo, ¿no? Un momento, ¿hay algún animalista? Ah, sí, hay alguno que vote al Pac-Man, ¿no? Vale. Bien, pues se juegan, insisto, en Afganistán, Pakistán y tal, y se juega, es un partido de polo, pero en vez de una pelota o un balón, ¿no? Lo que se juega es con una cabra desmembrada. Esto es muy duro, muy bruto. Que se desmembra en el campo cuando... Se desmembra antes y luego se juega ya el partido y juegan tal, y es todo muy deportivos, muy tal, ¿no? Ahora, lo más divertido no es eso, que ya de por sí tiene la cosa, ¿no? O sea, bueno, esto qué bien. Lo más divertido es cómo llegan, que yo lo vi en varios vídeos en YouTube y a mí me da mucha atención, cómo llegan los equipos contrincantes al campo. Claro, estamos hablando de que son pastunes, por lo general, o sea, son tribus guerreras, ¿no? Entonces ellos llegan con sus AK-47, con sus RPGs, llegan armados hasta los dientes. Como el árbitro brasileño, liándola. Digo, no quiero ser la cabra, o sea, un concepto, pero el contrincante. Pues no, la deportividad es súper elevada, está al máximo, se tratan con muchísima rigor, mucha educación, porque dejan todos sus aparatajes armamentísticos a un lado, juegan el partido, machacan a la pobre cabra, como os podéis imaginar, acaba el partido y cada uno se va por su casa. Bueno, pues es un poquito buscar ese tipo de juegos, ¿no? O de deportes que jamás los veríamos en la televisión, porque es algo que no tiene sentido. No vas a ver en Teledeporte, bueno, ya te acuerdo con Antena 3 o Telecinco y tal, no, pero en Teledeporte, que es un canal de deportes, o en Eurosport y tal, cosas así, y buscar deportes de esas características, ¿no? Desde, bueno, el más absurdo que yo he encontrado ha sido el planchado extremo, porque un señor hace 8.000 metros al Kilimanjaro y se pone a planchar. Bueno, pues oiga, pues... Es genial, es genial. Pues es verdad, un señor coge y hace 8.000 metros un Kilimanjaro y se pone a planchar. Y haciendo surf. Haciendo surf es increíble. O buceando. Y en el Polo Norte, ¿cómo lo hace en el Polo Norte? Bueno, pues tiene una plancha con placas de luz solar, o sea, es maravilloso, ¿no? Y luego hay también deportes muy bonitos, tradicionales. Uno de los últimos que vimos fue el lanzamiento de azada, que es muy español, también. ¿no? O sea, entonces es buscar deportes o juegos, ¿no? que no estén a la orden del día y que de otra manera, yo por ejemplo de otra manera jamás conocería, ¿no? Si no te da un día por picar en Google, ¿no? Y decir, voy a buscar deportes raros, folclóricos, ampliar el concepto del deporte. Efectivamente, ¿no? Entonces así se me ocurrió la idea y creo que es una divertida, ¿no? Y me gusta sorprenderlos, sobre todo a ellos, porque a pesar de que colgamos el Google Drive 1 minuto y medio, 2 minutos antes, mientras estamos encerrados en Skype. No, yo no pincho nunca. Yo lo dejo ahí el enlace y luego ellos ya una vez que salto a la sección y hablamos sobre el Minuto de Sport, pues ya ellos ven el enlace, ¿no? Se trata un poco de sorprenderles a ellos y lógicamente a la audiencia. La siguiente sección era una que yo tenía clarísimo, porque quería cabrear a Miguel. Mejor dicho, quería oír a Miguel cabreado. Es complicadísimo oír a Miguel cabreado. Es decir, Miguel es una buena persona, es el epítome de buena persona. Tú tienes la tontería esa que siempre dice el diccionario, buscas una palabra y aparece. Bueno, pues eso ocurre con Miguel. Y quería oírlo enfadado. Y entonces dije, bueno, pues vamos a buscar una sección en la cual él se le suba, que es una cosa que le pasa con el Madrid y con pocas cosas más. No es una cosa muy habitual. La sección, al final, yo creo que siempre decimos no tienes ni puñetera idea. Y vamos a decir la palabra con 4 letras, pero a mí sí que me tiraba para atrás que iTunes en un momento dado nos pusiese el explicit. Entonces se quedó durante un tiempo no tienes ni p idea, pero era complicado decirlo y al final es no tienes ni puñetera idea. Y es la sección en la que Miguel se explaya. En algunas ocasiones es la sección más larga del programa, dependiendo de las noticias que tenga, y que nos cuente Miguel cómo la prepara todas las semanas. Pues es lo que menos me cuesta preparar. Abro el periódico y ya. Esta sección, cuando CJ, vuelvo al principio, cuando CJ me llamó aquel día que me dijo, hemos pensado un programa de deporte, yo le dije que sí, solo cuando me dijo, es un programa de deporte y quiero que te cabres. Digo, bueno, pues me sirve de como la olla express, ¿no?
Entonces yo suelo sacar cosas de la federación, como tenemos el presidente que tenemos, me resulta muy fácil. Si un día no tengo ninguna, pues en el minuto ese que hacemos el guión me voy a la federación a ver qué ha hecho Villar esta semana. Y luego sí que intento que sea debate, ¿no? Que sea tener relación con ellos en la sección y no darla yo solo. Intentar explicarles cómo lo veo yo y tener el feedback de ellos que a lo mejor no conocen la noticia. Yo sí que no suelo poner nada más que el nombre del protagonista y ya, porque me gusta esa sección de os cuento cómo lo veo yo y a ver cómo lo veis vosotros. Si veis que esto es normal, si veis que vivimos en un mundo que esto debería estar pasando. Es verdad que muchas veces tiro por el Madrid porque tengo la posibilidad de llegar donde se conocen esas noticias que no salen en la prensa. Y luego siempre, si hay un Madrid-Barça, un Madrid-Atleti, un Barça-Atleti, intento ir detrás a ver por qué ese partido está ahí, a ver qué estamos intentando ocultar, a ver si la Liga ha liado alguna o la va a liar. La última sección que tenemos en el programa es la apuesta loca. Y la apuesta loca era una sección con toda la intención, por un lado, porque creo que el mercado de las apuestas es un gran desconocido, mueve una cantidad de dinero absolutamente brutal y en muy poco tiempo en España. El tema de las apuestas deportivas, en concreto con las aplicaciones, la que todos vemos que anuncian, es decir, la que ha barrido la publicidad en todos los retransmisiones deportivas, tanto en radio como en televisión, y es un fenómeno que, como siempre ocurre con las apuestas, parece que no existe, esto está muy lejos, no, qué leches, o sea, tiene que estar ahí. Y por otro lado, un intento loco que tuve de, pues vamos a hacer la sección esta y ya mandamos un correo a todas las casas de apuesta a ver si quieren patrocinar la sección. Claro. De eso lo mandamos, claro. ¿No? Y amablemente nos respondieron muchos de ellos que necesitamos un volumen superior y esto no lo hacemos. Pero bueno, el caso es que respondieron. La apuesta loca es la sección que más me cabrea a mí, sobre todo cuando estamos a punto de acertarlas, ¿no? Yo desde el principio sí quería que tenía que ser una barbaridad, y la barbaridad es que como mínimo la apuesta se pague 1,100. Y siempre dijimos desde el principio que si nos tocase alguna vez, si lográsemos acertar, Juan y yo nos cogeríamos el AVE e iríamos a Madrid para comer con Miguel. Además, Miguel sabe dónde iremos a comer. Sí. Porque además entonces Juan y Miguel no se conocían. Fue como 7 u 8 meses después la primera vez que nos encontramos. Sí. Yo creo que en Cádiz tuvo que ser la primera vez, si no recuerdo mal. Sí. No, a Cádiz no bajé. Es verdad, no estás en Cádiz, pero fue en Madrid con lo de... En Madrid con lo de Julián. Lo de Julián. Y hemos estado a punto 2 veces. La que más me ha cabreado, con diferencia, fue el 0-4 del Madrid al Barça. Que era loca. Que yo había apuntado 0-5 y Piqué falló el puñetero gol aquel del año pasado. Sí. Y luego estuvimos otra vez relativamente cerca en 2 partidos de la NFL el año pasado, en las cuartos de final o semifinales, en los que aposté que había 2 empates y uno empataron y el otro se quedaron a una jugada de empatar. De hecho, fallaron la última jugada para poder haber empatado el partido y nos quedamos allá por dentro. Entonces, son las 2 veces en las que más cerca que yo conozca hemos estado de poder acertar la apuesta loca. Luego, a partir de ahí, pues los podcasts siempre son animales vivos y van creciendo y van cambiando y vamos teniendo cosas que van surgiendo, ¿no? La primera que surge es justo como terminamos el programa, que es aquello que de la despedida. Yo sí tenía preparada la introducción, que es lo que decimos de Bienvenidos a Sofin Channel, el programa para todos aquellos a los que nos gusta el deporte desde el sofá con el mando a distancia. Es una cosa que en Fuera de Series me he acostumbrado a hacer, que intento hacer en todos los programas. Hay algunos en los que no lo hago de la cadena, pero no tenía despedida, ¿no? Era más complicado. Hasta que el primer día Juan dio la noticia de Vanuatu. Entonces, lo de Vanuatu nos llegó tanto al corazón a todos que empezamos a hacer lo de Vanuatus míos, que es como yo me despido. Es una despedida extraña porque, salvo que hayas oído el primer programa, yo creo que no la coges. A diferencia de Fuera de Series, que tienes tened cuidado ahí fuera, o tened muchísimo cuidado ahí fuera de Canción Triste de Hill Street. Pero a mí mola mogollón. Nos mola tanto que, de hecho, hemos buscado el escudo de armas de Vanuatu y hablé con la gente de Transplant para ver si hacíamos una tirada corta de camisetas para los oyentes. Y es una cosa que tenemos ahí pendiente y que algún día de esto tenemos que hacer porque mola mogollón. Es decir, si no habéis visto el escudo de armas de Vanuatu, es una pasada. Para los que no hayáis oído el primero, es que Vanuatu es el peor equipo del fútbol del mundo estadísticamente. No, al revés. Es que les ganó. Eso. Bueno, os pongo... ¿Alguien sabe dónde está Vanuatu? Amigos. Ahí empezamos por ahí. Efectivamente, está en Oceanía, está al oeste de Australia, está a unos 4.000 kilómetros al oeste de Australia aproximadamente, va a ser una idea. Y son las antiguas Nuevas Hébridas, que eso sí que os sonará mucho más. Bueno, pues es un país, es un archipiélago, como podéis imaginar, y la noticia salta en el preolímpico del año 2015. ¿Perdón?
en el preolímpico del 2015, cuando, buscando eso, noticias imposibles, como es normal, veo el peor equipo del mundo de fútbol. Digo, esto tiene que ser fantástico, ¿no? Entonces, Micronesia Sub-23, me parece recordar que era, el equipo que se inventaba para las Olimpiadas, en el preolímpico encaja en 3 partidos, creo que fueron 140 y pico goles, 100 y pico goles, ¿no? Es una cosa espectacular. Increíble. Pero, es claro, dices Micronesia, y dices, bueno, es que claro, son pocos, juegan poco al fútbol, tal, no sé qué. Con las inundaciones, imagino que los campos se vengan abajo, va a ser complicado, ¿no? Pero dices, ¿quiénes son los contendientes? ¿No? Y dices, y te encuentras con 3 potencias futbolísticas de primer orden, ¿no? En el mundo, como es Fiji, como es Tahití, y como es Vanuatu. Y dices, ¿no? ¿Quién es Vanuatu? Vamos a buscar a Vanuatu. Vanuatu les mete 46-0. Yo vi un minuto del partido y lo bonito del partido, del minuto que vi, lo pude encontrar en YouTube, no era los goles, era que el portero de Micronesia paró una. O sea, 46-0 es un gol cada 2 minutos. O sea, y paró una en un minuto. Yo era yo un ídolo, claro, y les ves vestidos. Claro, y vamos, lógicamente, ¿quién les mete 46 goles? Vanuatu, ¿no? Pues a raíz de ahí nació, fue un cachondeo lo de Vanuatu, o sea, desde entonces quedamos con Vanuatu porque es que es el mejor equipo del mundo, o sea, 46. ¿Quién ha metido 46 goles en una selección, o sea, a otra selección, aunque sea sub-23, y allí muy lejos en la Micronesia, ¿no? Pues nadie, ¿no? De hecho, hemos dado hasta política de Vanuatu. Hemos dado política de Vanuatu, somos muy fans de Vanuatu ya. Y lo peor es que yo conozco a alguien indirectamente que vive en Vanuatu. Eso ya es cuando se te orgullo es cuando uno de los socios de Teresona me dice, oye, por cierto, que tengo unos amigos que están en Vanuatu hasta el año que viene. Ya flipas en colores, ¿no? En fin. Luego tuvimos 2 cosas que han ido con el tiempo. Una, y eso es cierto que es una cosa de Twitter, y es que de repente Twitter lanza Periscope y Miguel tiene la idea de por qué cuando vayamos al Bernabéu no hacemos un Periscope y que cuente la experiencia. Sí, a mí me pareció curioso porque yo sí usaba Periscope y un día en el Bernabéu, en un partido de Champions, que no era un partido muy importante, era de la previa, lo abrí y me di cuenta que había 4 conexiones en un campo de 90.000 personas. Y me pareció raro porque el Bernabéu tiene una red wifi muy potente, o sea, es abrirlo y ya está, no está gastando ni datos. Al siguiente partido era un Madrid-Barça y tuvimos como 700 personas conectadas que yo dije, pues vamos a hacerlo y... Vamos a hacer publicidad, ya. Claro, yo voy contando lo que me ha parecido el partido en el descanso y luego al final y enlazo un poco a la gente a que si quiere escucharnos que vengan al podcast. Ese es uno de los cambios que tenemos. Nosotros lo hacemos más modestamente cuando vamos al Lucentum. Ponemos la parte importante del Lucentum, que es el desayuno de antes, el almuerzo de antes. Lo más importante. Ahí nos sirven 3 o 4 y luego en el partido comentamos alguna cosa. Luego sí que otra sección que fue surgiendo nuevamente por una iniciativa de Twitter, que fue el tema de las encuestas. Miguel estuvo rápido vidoz. Sí. Tenemos un problema con es cuando se nos olvida no hacerlo. Pero por lo demás la encuesta es una cosa que funciona bastante bien. Sí, cuando Twitter empezó a abrir lo de las encuestas tenía 2 respuestas y ahí no lo hacíamos y ya un día puse en el Slack, oye, tiene 4 respuestas, yo creo que nos da para 5 o 6 minutitos a hablar eso y sí que tiene respuestas y que la gente contesta, sobre todo porque buscamos temas que sí que sean muy, muy, muy de actualidad, que salgan en los periódicos y que sea de la selección, ¿no? Que sea del día en el que lo hacemos. Y luego, más recientemente, durante este verano, tuvimos 2 iniciativas con el programa. Una fue lanzar un grupo de Telegram. Nosotros teníamos un canal en Postar FM de difusión, simplemente de push, de esta es la información que tenemos y contamos alguna cosa a la gente que hay o cuando colgamos un programa nuevo. Pero sí que abrimos un grupo de Telegram. Habíamos abierto ya uno en Una Cosa Más, porque uno de los oyentes más fieles de Una Cosa Más estaba dentro del grupo de apoyo de Telegram, nos dijo abrirlo, y es cierto que es, bueno, a día de hoy el que más funciona en la cadena, también porque es la parte más tecnológica. Pero teníamos curiosidad por hacer Sofin Channel, ¿no? Y lanzamos el grupo junto con lo siguiente que hicimos, que es de cara a las Olimpiadas, ahora que estamos alejados de toda la parte más problemática de forofismos y tal. Y en conjunto con eso a mí se me ocurrió durante verano hacer un programa diario de comentario de las Olimpiadas, ¿no? Que creo que te da para aquello. Y era más un reto de vamos a ver si podemos hacer un programa diario. Al final, los últimos 2 o 3 días no pudimos hacerlo. Contamos con la inestimable ayuda de Paco Gurney, con el que copresento La Colina de Avalon para que estuviese en muchos de los programas. Y yo creo que nos quedó una cosa simpática, bastante agradable y de la que yo guardo un buen recuerdo de cómo se nos quedaron esos programas. Sí, yo lo pasé bien con esa etapa. Lo que pasa es que yo no confiaba en que nos fuéramos a juntar todos los días a contar cada uno lo que
lo que habíamos visto de las Olimpiadas, pero al final quedó como una charla de 10-15 minutos de la que tendríamos normalmente si no tuviéramos el podcast y la gente reaccionó muy bien. Y eso ha sido más o menos la historia de Sofin Channel, ¿no? Tenemos un hándicap de que es el día de grabación y el problema. Yo siempre he tenido la ventaja en Fuera de Series de grabar en emisora y entonces eso nos hacía que, bueno, pues quieras o no, es este día, esta hora y ya tiene que ser una inundación como el que nos cayó aquel día. Que Juan amablemente me llevó a casa cuando mi casa se estaba inundando y mi mujer me llamó de ven aquí, que no sé si podremos salir en barca o cómo podemos salir, pero quitando circunstancias como esa o festivos o ya en verano, siempre hemos podido hacerlo, ¿no? ¿A dónde va Sofin Channel? Yo creo que es el programa que nos gusta hacer. Entendemos que no es un programa mayoritario, entendemos que el que no tengas, pues eso, más centrado en el fútbol o incluso más centrado en otras cosas. Pero es un programa en el que la gente opina. Tenemos muy buena gente también en el grupo de Telegram. Y es un programa que yo me divierto extraordinariamente hacerlo. Es un programa que siempre digo a mi mujer que cuando acabo de hacerlo siempre me he reído, siempre me he acabado divirtiendo y estoy más despierto que antes de empezarlo, cosa que es complicada, sobre todo a la hora que grabamos con las dos crías, ¿no? Si tenéis cualquier pregunta, voy a dejarles a ellos que hablen de cuáles son sus sensaciones cuando grabamos Sofin Channel, pero si tenéis cualquiera, ir pensando, porque creo que hay un micro, si no inalámbrico, sí con el cable muy largo, que es lo que tiene que haber. Hay un inalámbrico también, porque nos quedan como 5 minutitos para alguna pregunta. Pero, Miguel, ¿cuál es tu sensación, o echando la vista atrás, un añito de Sofin Channel? Pues yo empecé a ciegas, ya lo he contado. Me llamaste, me dijiste, oye, vamos a hablar de esto. También entré a ciegas en Fuera de Series. Yo, lo que diga CJ yo me voy apuntando. Y cada semana sacar esa horita que sacamos para charlar me sirve como válvula de escape para tener ese contacto con vosotros, que me encanta. Y sobre todo para divertirme, que es lo que tú dices. En el podcast, si no nos divirtiésemos, no lo seguiríamos haciendo, porque es un trabajo, es sobre todo tú, CJ, que tienes muchos podcasts que grabar, tienes muchas responsabilidades. Todos tenemos edición, todos tenemos muchas responsabilidades y yo me lo paso genial. Y luego lo que tú dices, en el grupo de Telegram tenemos un feedback que es muy bueno. Sí, o sea, como conclusión, como única gran conclusión, y la voy a reducir a una solamente, es que nosotros nos lo pasamos muy bien. Y el feedback que tenemos, sobre todo en el canal y con la gente que nos escucha, es que transmitimos ese buen rollo. O sea, es una horita, no llega una horita, hacemos 50 más o menos, ¿no? Dependiendo del día, 40 y pico, 50 y pico minutos de podcast, donde la distensión, o sea, donde el buen rollo se transmite de una manera además muy sana y muy natural, ¿no? Y ese es el feedback que tenemos. Y es que lo pasamos muy bien. Nos divertimos mucho, nos reímos mucho. Los previos y los post a la grabación son muy divertidos, sí, ¿no? Entonces, claro, ese buen rollo, al final, quieras o no, la gente lo hace suyo, ¿no? Porque no lo tomamos como algo en serio. No hacer el podcast, sino el deporte en sí, ¿no? Somos un tanto irreverentes y un tanto caraduras, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y eso nos gusta. Es una cosa que yo no he visto en los podcasts de deporte, sobre todo los que entran en el fútbol, ni siquiera en las radios. O sea, el que va a la radio de tertuliano a un programa de fútbol va a defender lo que opina y su equipo y no sé qué. Mi equipo lo que ha hecho mal no lo ha hecho mal y a pegarse y a ponerse la camiseta. Y nosotros al final comentamos lo que comentaríamos en el bar con una cerveza. Así es. Pues como os decía, nos quedan 5 minutos para alguna pregunta y sé que tenemos ahí al fondo. Luis. Hola. Quería preguntaros cuál creéis que ha sido la noticia más rara o pintoresca o más graciosa que habéis dado en este año, porque seguro que han sido muchas, ¿no? Y cuáles le tenéis especial cariño. Y deciros también, sobre todo a los alicantinos, que Lucentum va empatando de momento con Cambado. Yo también soy seguidor y bueno... No nos ve sufriendo. Gracias, Luis. Mi padre mi padre es el que me informa del Hércules. Además dice, llego de media hora antes para dirigir el entrenamiento y nos manda vídeos. Este es una cosa curiosísima. Sí. ¿Qué noticias que recuerdas tú? Quizás una de las más bonitas que di fue la de un niño, un jugador de golf, un crío, ¿recordáis? Cuyo padre además era el entrenador, ¿no? Y creo que era un chico extranjero, su padre extranjero, afincados en un campo, o sea, en una zona de Huelva. Se jugaba en Huelva el campeonato, me parece recordar.
Entonces yo no lo sabía, resulta que en golf tú haces el contaje y lo entregas al árbitro y vale. O sea, no hay una comprobación del contaje de los golpes. Lo haces y está y chimpún, ¿no? Sí, se supone que hay tal caballerosidad, ¿no?, a la hora de realizar el contaje, que lo que tú has contado a misa y chimpún, ¿no? Bueno, pues el chico gana el campeonato, un Open, y lo gana y se van a casa. Y cuando se va a casa, el crío descubre que se ha equivocado en el contaje. Ha contado de menos, con lo cual su handicap es superior y no es el primero, no ha ganado el Open, ¿no? Entonces se lo dice al padre y se van juntos a devolver el trofeo. Entonces a mí esas cosas me gustan mucho, ¿no? O sea, porque al final nosotros cuando hablamos de deporte, o todo el mundo cuando habla de deporte, habla del deporte magno, ¿no? O sea, el deporte a una escala gigantesca, ¿no? O sea, ¿cuánto ha costado este jugador? 90 millones de euros. ¿Cuánto se quita? Las chapuzas, las mafias, los trapicheos que hay por ganar o perder, en fin, o por ganar una comisión de más en el traspaso de un jugador que está a orden del día, ¿no? Y yo que mi equipo, mi deporte de cabecera es el baloncesto, yo he sido entrenador de baloncesto muchos años de niños y tal, y que me gusta que los críos entiendan el sentido del deporte y los valores del deporte y el por qué se tiene que hacer deporte, a mí este tipo de cosas son las que más me llenan, las que más me gustan. Entonces, para mí es una noticia mucho más importante que si Cristiano ayer metió 1 o Messi metió 3 o vete a saber quién metió 9 goles. O sea, o como decía antes, Stephen Curry ha metido 10 triples, que es algo ya que se convierte en habitual, ya no es noticia, ¿no? Entonces, esa la recuerdo con mucho cariño y siempre recordamos, con muy poco cariño natural, las que suele dar Miguel acerca del terrorismo, como los sucesos que ocurrieron, creo que fue en Irán, me parece, sí, que eran hinchas del Real Madrid. La peña del Real Madrid. Ese tipo de cosas, o sea, de igual modo que ensalzo la otra del niño que reconoce su error y que por dignidad y elegancia y deportividad va a devolver el trofeo, ¿no?, con su padre, lo otro me parece lo más deleznable que puede haber. O sea, que alguien pueda matar que alguien pueda matar es deleznable, pero que alguien pueda matar porque eres de un equipo, el que sea, usando la religión de por medio como una herramienta, no como una herramienta, no como argumento, sino como una excusa, un pretexto, sin ningún tipo de validez, pues eso desgraciadamente ocurre y eso nos duele y eso también lo damos porque es la otra cara de la moneda, ¿no? Al final es verdad que se puede contraponer mucho en esta sección lo que yo voy dando con lo que da Juan. Y sí que es verdad que me he dado cuenta que llevamos unas semanas que sí que estamos haciendo yo en mi sección, en mi noticia en esta sección, sí estoy haciendo un poco de seguimiento a una cosa que nos preocupa, que es que todas las semanas hay una noticia de Daesh relacionado con el fútbol, que están aprovechando esa relación para ser internacionalmente conocidos. Y hace 2 semanas me parece que di que Daesh prohibía en los territorios que gobernaba que se arbitrasen los partidos. Eso sí que lo lleva. Y a mí la de Pepu, que contaba antes Juan, de que un equipo de niñas que iban a jugar al baloncesto en un partido de infantil y el entrenador no podía ir, el segundo entrenador se puso malo y Pepu estaba en la grada porque era el padre de unas niñas, el tío, era familiar, y bajó y entrenó ese partido y claro, la gente alucinó. Pues hasta aquí ha llegado Sofin Channel. Gracias a todos los que habéis acudido aquí a la Térmica en Málaga, a esta sección de directos de la JPod para oírnos. Gracias a todos los que nos oigáis a través de Radio Pod Castellano y en formato podcast. Y como siempre decimos, Vanuatus míos todos, hasta la semana que viene en Sofin Channel. Una foto, family.